Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral, la cual hemos denominado Salud Integral Profesional. Antes de continuar, yo quisiera decirles que necesitamos tener mente abierta, porque aquí vamos a hablar de un tema netamente necesario para nuestra vida cotidiana, para nuestra relación con familia, para nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro trabajo. Y vamos inclusive a hablar de la relación que hay entre nuestra salud, como lo dice el título, y la parte profesional. Pero muchos se preguntarán qué tiene que ver. Pero fíjate que la salud integral profesional es una conferencia para tu transformación personal y profesional, valga la redundancia, donde te aportaremos herramientas muy valiosas y que son necesarias para alcanzar un equilibrio físico, mental y emocional, inclusive espiritual. Pues a lograr este equilibrio va a ser determinante en el desarrollo de nuestras competencias laborales, en el manejo de nuestras enfermedades, sean graves o no graves, sean físicas, sean emocionales, sean mentales, para manejar habilidades de autocontrol, para mejorar en casi un 100% nuestras relaciones familiares, relaciones interpersonales, inclusive con nosotros mismos, para reenfocar tu carrera profesional, para que te, para que te adaptes a los continuos cambios de una sociedad cada vez más competitiva, mejorar la productividad de tu negocio, bueno, entre otros temas que también iremos desarrollando en la medida que vayas participando de este gran programa de consultoría y coaching llamado la marca de la excelencia. Bueno, amigos, mi nombre es Evandro Climastones, soy ítalo-venezolano. En estos momentos yo me encuentro viviendo en Colombia, en Bogotá exactamente, desde hace 2 años y 7 meses. Yo me gradué como técnico superior en publicidad y mercadeo y soy psicoterapeuta especialista en técnicas de terapias complementarias o mal llamadas terapias de medicina alternativa. Y además soy coach y consultor internacional de desarrollo humano en el área personal, profesional y de la salud integral complementaria. Este, hace, hace mucho tiempo yo me hice coach, inclusive desde mucho antes que se le acuñara esta palabra a esta fascinante actividad o profesión. Y la experiencia es de más de 30 años. Pero antes de continuar, permíteme resumirte de cómo llegué a ser lo que soy hoy en día. De dónde adquirí todos mis conocimientos en el campo del desarrollo humano, enfocado en estos tres elementos, como ya te dije al principio, como lo son la parte física, mental y emocional. En 1984, yo conocí un médico que era una eminencia. Digo que era, y recalco de que yo quisiera rendirle un homenaje en este momento, pues este médico fue el que me enseñó a mí más del 90% de las cosas que yo sé. Fue mi mentor, fue mi buen amigo, fue mi socio. Y justamente ayer falleció a consecuencia de un infarto al miocardio en la ciudad de Venezuela. Y bueno, él fue el que prácticamente me llevó de su mano durante 31 años aproximadamente para yo poder lograr todo lo que he logrado hasta ahora. Yo fui durante todo ese tiempo su terapeuta de confianza. Entonces, él como buen médico siempre le mandaron los casos, pero los peores casos, los desahuciados, los pacientes con los que no se les podía hacer absolutamente nada. Entonces, nosotros cada día nos fuimos llenando de estos pacientes excepcionales, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con SIDA, pacientes con todo tipo de patologías. O sea, yo traté a nivel terapéutico muchísimos casos de todo tipo. Pero fíjate bien una cosa,
¿Qué descubrí yo ahí? ¿Qué descubrí ahí junto a esta persona que me inspiró y que me llevó de su mano durante 30 años? Que no sé si al principio dije su nombre, él se llamaba el doctor Henry Pasos. Ahí yo descubrí ciertas terapias estimulantes de la capacidad curativa que todos tenemos. Te estoy hablando en el área de la salud física, mental y emocional. Descubrí que dentro del cuerpo humano hay toda una información especial que nos va llevando a ese equilibrio que se llama salud. Descubrí que hay unos patrones de información internos que hace que tengamos una orientación hacia la salud, pero en cualquier nivel, ¿no? Indiferentemente del origen de la patología. Eh, Allí descubrí que existe lo que se llama la individualización, o sea que no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, después de ciertos programas impuestos a cada paciente, porque podrán haber 10 personas con el mismo síntoma, con la misma patología, pero todos llegaron allí por caminos diferentes. Entonces se le hace un programa individual a cada uno. Luego del programa, nosotros trabajamos haciéndole un estudio comparativo para ver cómo llegó y cómo está ahora. Y es por eso que tenemos que estudiar la dinámica de la persona, aunque tenga el mismo diagnóstico. Fíjate que hay coaches en varias partes del mundo que están tomando la metodología nuestra, por lo que me siento inclusive muy, muy orgulloso. Entonces, viendo todo esto de que también fuimos dotados con un sofisticado mecanismo de autorreparación, yo comencé a pensar, porque fíjate, viendo que cada día teníamos casos y casos de personas con cáncer desahuciados para 3 meses, para 4 meses, para 2 meses, lograban recuperarse, inclusive sanarse de la enfermedad. En vista de que veíamos tantos casos de personas que también lograban revertir un proceso tan difícil como es el tener un SIDA y lograr sanarse por completo, nosotros nos puso a pensar que eso también podía funcionar para las personas que de repente, por ejemplo, no podían lograr un estilo de vida más óptimo en la parte financiera, en la parte de la familia, en la parte de las relaciones con los demás. Entonces, después de 30 años trabajando con todos estos tipos de casos, yo creo firmemente en el cambio de las personas, pero en todos los aspectos, en todos los sentidos, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es muy fácil que en las grandes empresas y en las grandes corporaciones, por una falla que tengas o por un error que cometas, te manden a la calle. Entonces, fíjate, es por eso que nuestro enfoque se centra en ver la crisis como una oportunidad de cambio. Entonces, aquí el desarrollo del tema, y por eso quisiera pasar a la siguiente, porque nosotros tenemos que ver la crisis como una oportunidad para cambiar. Y es aquí donde yo quería entrar a la parte de la crisis. Pero fíjate que nosotros a veces ignoramos tantos temas, tanta información, tanto descubrimiento que se están dando hoy en día, que inclusive que la hora de transmitirlo, porque estas personas que hacen estos descubrimientos tan espectaculares, ya no es como antes, que cuando se descubrió la psiconeuroinmunología, fue un tema muy complejo para muchos, aunque muy efectivos para tratar casos de enfermedades terminales. Hoy en día tenemos la neurociencia, que es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar la estructura y la organización funcional, en este caso del sistema nervioso, pero particularmente el cerebro. Pero fíjate que todas estas personas que desarrollan este tipo de teorías y desarrollan este tipo de descubrimiento, ya lo transmiten de una manera que cualquiera lo puede entender.
inclusive lo transmite de una manera que cualquiera se lo puede transmitir a otro a nivel de conferencia, a nivel de orientación, a nivel de, de, de coaching. Y aunque el cerebro sigue siendo un gran desconocido, pero hace 30 años aún lo era más. Pero estos avances en neurociencia han permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel que tiene la adquisición de nuestro conocimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque nos debemos de tomar la tarea de leer, de capacitarnos cada día más y de invertir también en nuestro desarrollo personal y profesional. Pero fíjate que la palabra crisis en el idioma chino se escribe Wei Yi, que a su vez se compone de dos ideogramas, como lo son Wei, que se traduce como peligro, y Yi, que se traduce como oportunidad. Esto quiere decir que ante una crisis tenemos dos opciones. Primero, o nos atemorizamos y deprimimos al verla de manera pesimista, o nos decidimos con optimismo y coraje a sacar el máximo provecho de las oportunidades que tal circunstancias encierran. Pero decir que una crisis puede tener aspectos positivos tal vez parezca una insensatez de mi parte. Claro, sin duda alguna las crisis implican dolor y situaciones desesperadas, pero desafortunadamente son inherentes a la vida, por lo que aprender a encararlas como es debido se convierte en una habilidad de vital importancia. Pero te voy a dar un ejemplo. Y este ejemplo está resumido en una de las partes del libro que yo estoy escribiendo y que ya pronto voy a terminar. Las crisis personales son malas, pero las catástrofes son aún peores y aún así revelan verdades de signo positivo acerca de la conducta humana y se ponen de relieve nuestras mejores cualidades como seres humanos y sociales. Sacan a relucir lo mejor de las personas. Cuando hay una catástrofe, la mayoría de las personas actúan con compasión y desinterés. Y a solas o en grupo se esfuerzan incansablemente a socorrer a las víctimas. Ahora, ¿qué lecciones nos enseñan el heroísmo de que somos capaces nosotros ante un desastre y cómo podemos aplicarla a la resolución de una crisis personal? Amigos, la clave aquí es que a diferencia de la experiencia de una catástrofe en nuestra vida escondemos nuestras crisis al conocimiento ajeno, a veces incluso al de nuestros mejores amigos, nuestros amigos más íntimos, familiares, nuestros seres queridos. Y en una catástrofe nadie está peor que las víctimas. Y es por eso que todos nos centramos en ayudar a los más afectados. Pero fíjate cómo prevalece una actitud solidaria, fíjate. Todos nosotros acudimos a ayudar y nos sentimos partícipes de una misión, un propósito más alto que un interés personal. Pero ahora bien, comparemos la eficacia con la que asumimos los desastres colectivos con la ineptitud con que la mayoría de nosotros asumimos nuestras crisis personales. Te repito, comparemos la eficacia con que asumimos los desastres colectivos, ¿ah?, con la ineptitud con la que la mayoría de nosotros asumimos nuestras crisis personales. Y la mayoría silenciamos nuestras crisis, a menudo por vergüenza, y así dejamos que la crisis anulen nuestras capacidades y nos paralicen. Así de sencillo. Cuando, escuché, cuando yo escuché este ejemplo, hace más de 20 años, me vino como anillo al dedo, pues enseguida me di cuenta que el lado negativo de las crisis me estaban comiendo vivo, inclusive hasta me enfermé porque todo lo veía mal, pero en este caso sencillamente fue una elección, cambiar el chip. Y yo te voy a dar un ejemplo, y me sucedió justamente a mí, cuando yo conocí al doctor Henry Pasos.
Henry Pasos me empezó a trabajar con psicoterapia. En ese momento yo estaba atravesando la crisis de la pérdida de mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Yo era el mayor de 6 hermanos y el único varón. Mi padre fue una persona muy inestable en el sentido de que a veces nos hacía pasar un poco de necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi madre muere, cuando yo tenía 14 años, para mí eso fue el fin del mundo. Yo no sabía qué hacer porque en ese momento yo pensaba, pero si mi madre era la que medio nos mantenía, ahora ¿quién nos va a mantener? Entonces de un día para otro tuve que dejar el balón de fútbol para hacerme hombre, literal, porque yo sabía que tenía que salir a la calle a trabajar y fue cuando Dios me dio la oportunidad de conocer a esta persona tan maravillosa como lo fue el doctor Henry Pasos en mi vida. Y él me empezó a hacer psicoterapia y fíjate cómo son las cosas. Él me decía, él me preguntaba que si yo había superado ya lo de la muerte de mi madre y yo le dije, claro, pero yo pensaba en el fondo que el haber superado lo de la muerte de mi madre a nivel emocional era porque ya tenía un empleo y ya podía medio mantener a mis hermanas, porque no era que vengaba un sueldo muy alto. Entonces, yo pensaba que ya esa era la solución para mi estabilidad emocional. Entonces, Henry Pasos me dice, tú tienes que trabajar lo de la muerte de tu madre como tiene que ser. ¿Por qué? Porque esta crisis está por ahí arraigada y se puede somatizar y se puede manifestar inclusive con un tumor cerebral, que es la relación que hay de una pérdida muy importante en tu vida con lo que estás viviendo ahora. A los 5 o 6 meses aproximadamente, yo empecé a sentir mareos, mareos. Y yo, qué raro. Y como tenía el médico ahí a Pate Mingo, ahí tenía a Henry Pasos, yo le digo, Henry, estoy sintiendo mareos y como una presión en la cabeza, no dolor, pero presión en la cabeza. Y Henry me miró sonriendo y me dijo, bueno, vete a este especialista, amigo mío, en la clínica Santa Sofía y te hace estos estudios. Me hizo un pocotón de estudios y los resultados que arrojaron un pequeño tumor cerebral que se estaba formando casi del lado derecho del lóbulo frontal, por ahí, del tamaño de una uña. Estaba relativamente pequeño, pero ya estaba comenzando a hacer estragos. Entonces, ¿cuál fue el cambio de chips? Así es sencillo. ¿Cuál fue el cambio de chip que yo tuve que hacer? Dejar de recordar a mi madre con tristeza y comenzar a recordarla con alegría, con felicidad. Ese fue el único cambio que yo tuve que hacer para que en cuestión de 4 o 5 meses después el tumor desapareciera por completo. Y hoy en día recuerdo a mi madre, que eso fue hace más de 30 años, yo recuerdo a mi madre con mucha felicidad y con mucho, pero con mucho amor. Es con mucho, es simplemente tener las ganas de hacerlo, porque yo dije, si una persona puede cambiar su biología y la dinámica de un tumor como un cáncer, de una enfermedad como una leucemia, como un lupus, como un tumor cerebral, sencillamente con un cambio de pensamiento y de actitud, eso también puede servir para la parte financiera, para la parte profesional, para la parte laboral, para la parte familiar. Y no es mentira cuando algunos expertos dicen que para tú poder manejar una gran corporación o una gran empresa, necesita primero pasar la prueba de rigor, que es saber manejar y saber guiar una empresa como es la empresa familiar. Entonces, y aquí yo también quiero darte otro ejemplo. El caso del niño en la viga, porque yo te puedo decir a ti, tenemos un rascacielos de este lado y un rascacielos de aquel lado.
de 200 pisos, supongamos. Y supongamos que entre rascacielos hay una viga. Una viga. Y abajo nos esperan una alfombra de clavos y un aviso que dice, aquí te espera la muerte, en caso de que cayeras. Yo te apuesto que si yo pusiera en el medio de la viga una maleta con $200,000, ni por el carajo te atreverías a ir hasta el medio de la viga a recoger ese dinero, si yo te mandara a hacerlo. Pero ahora fíjate cómo las crisis nos llevan a nosotros a hacer cosas increíbles. Supongamos que en el medio de la viga esté una de las personas que tú más amas en esta vida. Puede ser tu hijo, tu padre, tu madre, tu hermano, y que está corriendo peligro. Si yo te reto a ti a que vayas al medio de la viga a rescatarlo, tú lo harías. Entonces, esos cambios que son netamente biológicos porque el pensamiento te lleva a la acción, ¿no? Pero posteriormente esa acción tiene que venir con una dosis de emoción. También puede funcionar para cualquier aspecto de tu vida. Es tan fácil como esto, es tan fácil como esto. Si yo te dijera a ti que te visualices un limón, bien grandote, bien verdecito, cortándolo por la mitad, oliéndolo, exprimiéndotelo en la boca, se te hace la boca agua, hay una reacción biológica y todo el mundo hace caso omiso de esa reacción, creen que es cualquier cosa. Pero de eso te voy a hablar un poco más adelante, porque ahora quiero entrar a un tema que para mí nunca puede faltar a la hora de dar una conferencia, dictar una charla, dictar un seminario, como son los paradigmas. Fíjate que dentro de todos los programas que yo manejo a nivel de coaching, capacitación, motivación, los paradigmas es tema obligatorio, pues juegan un papel importante en nuestra preparación y proyección hacia el futuro. Pero para darte una definición bien sencilla, porque esta parte también va para el libro que estoy escribiendo, podríamos decir que los paradigmas es la forma que tenemos de ver y entender el mundo. Así lo define este futurista famoso llamado Joel Barker, que de paso es uno de mis mentores. La palabra paradigma tiene su origen en la raíz griega paradeigma, que significa patrón, modelo, norma, regla, advertencia. Pero los paradigmas es la imagen que todos tienen en su mente de la forma que son las cosas. Y si las imágenes que llevamos en nuestra cabeza de la forma en que son las cosas, de la realidad, básicamente provienen de nuestros antecedentes y nuestras experiencias. Porque todos creemos que vemos al mundo tal como es. Y de hecho, nosotros vemos el mundo tal como somos. Lo proyectamos en nuestro mundo exterior, en nuestro ambiente, en las personas con quienes nos asociamos, incluyendo cómo nos vemos a nosotros mismos. Proyectamos nuestras experiencias condicionantes, nuestros antecedentes, una cierta serie de expectativas y creencias sobre nuestra realidad exterior. Pero fíjate, que yo podría describirlo a ustedes o a una situación como si realmente fuera así, pero en realidad me estoy describiendo a mí mismo, es decir, a mis percepciones, mi marco de referencia, mi visión del mundo, mi sistema de valores, mi autobiografía y proyecto todo esto hacia afuera. Amigos, en el campo de la superación personal y el desarrollo humano, los paradigmas se refieren a las creencias que hemos aceptado como verdades absolutas, las cuales moldean nuestras respuestas y comportamientos. Prácticamente podríamos decir que cuando hablamos de superación personal,
Los paradigmas o creencias son el marco de referencia que sirve de guía para la acción e influye sobre nosotros y sobre nuestros resultados en la vida. Si las creencias que posees te están generando los resultados que quieres, pues no debes preocuparte. Pero si por el contrario te están llevando en una dirección que no deseas, quizás es tiempo de empezar y profesionales como yo, como Stephen Covey, la importancia de romper paradigmas o creencias limitantes radica en que estas son como órdenes incuestionables que nos dicen cómo son las cosas, qué es posible y qué es imposible, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Configuran cada una de nuestras acciones, incluso los pensamientos y sentimientos que experimentamos. Como consecuencia de ello, cambiar nuestro sistema de creencias o paradigmas es fundamental para producir cambios verdaderos y duraderos en nuestra vida. Entonces, cuando un paradigma se encuentra instalado y activado en nuestro cerebro, procesamos los mismos pensamientos repetidamente todos los días, por lo que la mente se crea a partir de dichos pensamientos, se torna realmente automático, inconsciente, rutinario y familiar. En consecuencia, nuestro, nuestras respuestas ante los problemas se tornan también automáticos e inconscientes. Cambiar o romper paradigmas significa modificar la manera de hacer las cosas, y aquellos que se atreven hacerlo son los que se adaptan mejor a los cambios y en consecuencia tienen mayores responsabilidades de éxito. El sistema de creencias está formado por todas aquellas ideas o creencias que que hemos, eh, que hemos ido adoptando como nuestras a lo largo de la vida. Pero la mayor parte de estas creencias las adquirimos en nuestros primeros años de existencia y ellas condicionan fuertemente nuestros resultados en la edad adulta. Así que cambiar de paradigmas significa hacer las cosas de un modo distinto a partir de modificar nuestra. Pero ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Por qué se encuentran tan arraigadas en nosotros? Pero ¿de dónde provienen nuestras creencias? En esta parte te voy a explicar de dónde vienen nuestros condicionamientos. Cuando nosotros nacimos, nuestra mente está limpia de todo tipo de información. O sea que nuestro cerebro está vacío como un pendrive virgen, un CD virgen. Pero a medida que crecemos, nuestros padres y nuestro entorno social nos educan y condicionan la mente para las dificultades y los desafíos, pero muy mal manejados. El problema es que en su afán por enseñarlo todo, nuestros padres muchas veces exageran todo, trayendo como consecuencia muchos traumas y lagunas en el comportamiento nuestro. Hace tiempo leí que unos científicos en Estados Unidos llevaron a cabo un estudio con una serie de niños para saber qué oían exactamente al cabo de un día. Y con los datos obtuvieron, y con los datos obtuvieron eh, que un niño, desde que nace hasta que cumple los 8 años de edad, oye unas 100.000 veces la palabra no. Por ejemplo, no te acuestes tarde, no te metas las manos, no metas las manos allí, no abras la nevera, hoy no saldrás a jugar, no pongas los pies sobre el mueble, no llores, no tienes derecho de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro dato chocante es que por cada elogio, el niño recibe 9 regaños. Por Dios, señores. Y así, a eso le sumamos las veces que nos dicen que no servimos, que para qué nacimos, que somos unos ineptos, que somos unos incapaces. Caramba, caramba, pero
qué estadísticas tan alarmantes, ¿no? Y lo peor de todo es que la mayoría no estamos conscientes de eso. ¿Cómo queda nuestra mente después de tantas negativas? Pues se crea un montón, pues se crea un montón de limitaciones que condicionan nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Nuestro talento desaparece poco a poco y queda en su lugar una montaña grande de reglas y normas de conducta, pero adquiridas. Y la mala noticia, mis queridos amigas y amigos, es que esas normas y conductas siguen así de generación en la mayoría de los casos. Y para que lo asimilemos mejor, te voy a dar dos ejemplos. Fíjate que con los elefantes ocurre lo mismo. El entrenador ata a un árbol al pequeño elefante. Al principio el elefante intentará soltarse, pero no lo podrá lograr porque el árbol es fuerte y firme. Por lo tanto, después de muchos intentos, el pobre animalito desiste. Cuando el elefante es adulto y lo envían al circo, el payaso lo podrá atar a la pata de una pequeña sillita. Y sabes que no escapará. ¿Y eso por qué? Porque el elefante sigue pensando que está atado a un árbol y ni tan siquiera va a intentar liberarse. El otro ejemplo es, ¿cómo creen ustedes que maestran a una pulga? Pues, pues la colocan dentro de un frasco tapado. La pulga va a empezar a saltar y a saltar y a saltar y golpeará su cuerpo contra la tapa. Después de muchos intentos, descubrirá que de nada sirve resistirse y se acostumbrará a saltar a una altura inferior lo suficiente para evitar el golpe. ¿Como resultado qué? Su pequeño cerebro ha quedado condicionado. Ya a estas alturas, el amaestrador saca la tapa del frasco y la pulga no se va a escapar, porque será incapaz de llegar a la conclusión de que si salta un poco más, podrá liberarse. Es por eso que yo digo que muchas veces nos parecemos al elefante y a la pulga. ¿Te has puesto a pensar por un momento en la cantidad de limitaciones que habrá en nuestra mente? Ahora, la buena noticia es que nosotros podemos darle la vuelta a la situación con las técnicas adecuadas. Y yo te puedo asegurar que es posible revertirla. Mis años de experiencia así me lo han demostrado, sobre todo con los cientos de personas que yo he tratado que padecen enfermedades terminales y enfermedades no terminales. Comprendamos que muchas de las limitaciones que nos impiden alcanzar nuestras metas solo existen en nuestra mente. Ahora escucha la historia de un animalito que a mí me encanta, que es el abejorro, que esa es una abeja, pero grande, muy grande y es negra. En mi país también los hay de color como amarillo, color oro. No sé si en sus países también lo habrá. En mi país se llama cigarrón, también se llama abejorro. Lo puedes buscar en el internet y ahí aparece el animal tan bonito, ¿no? Fíjate lo increíble de este animal, que está científicamente demostrado que por la forma de su cuerpo, por el tamaño de sus alas, por sus características físicas, el abejorro no debiera de volar, que inclusive va en contra de las leyes físicas y de la aerodinámica, y que existe una fórmula matemática que también lo demuestra. Pero está muy claro, si el abejorro desde pequeño le enseñaran a decir y le demos y le, y le demos este y le demostremos científicamente sus limitaciones, pues no podría volar. No podría volar. El día que esos animales nazcan muy, o sea, más inteligentes al nivel del ser humano y entiendan todo lo que nosotros les decimos, hasta ese día van a volar. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Los diagnósticos. Los diagnósticos con respecto a temas de enfermedades son patrones impuestos igualitos
que las limitaciones, que las limitaciones que nosotros adquirimos en el transcurso de nuestra vida. Fíjate, hace algunos años yo estuve en Brasil para un congreso médico. Yo fui con mi mentor, con el doctor Henry Pasos, y nos encontramos con un mega escándalo. Resulta que normalmente la ciencia experimentan con quién? Experimentan con animales, con monos, con ratones, etcétera. Pero a alguien se le ocurrió experimentar con seres humanos. ¿Qué hicieron? A 10 personas que estaban totalmente sanas, a 10 personas que estaban totalmente sanas, le diagnosticaron un cáncer que no tenían. Y fíjate, con el tiempo, 8 de estas personas desarrollaron la enfermedad y murieron. Y es por eso que yo muchas veces, dentro de mi grupo, porque yo tengo una fundación en mi país, en Venezuela, llamada Fundación Henry Pasos, donde contar estas historias de personas que han logrado superar enfermedades tan graves como el cáncer nos pueden ayudar a sanar inclusive de muchas cosas. A mí cuando me invitaban a dar una conferencia, por ejemplo, Empresas Polar, que es una empresa muy reconocida en el mundo y está en mi país, Empresas Polar me invitó a varias conferencias y a una de las conferencias que yo di para todo el personal, habían reunido en ese anfiteatro como 5,000 personas, yo llevé a 2 personas que se habían curado de cáncer. Y el hecho de ellos transmitir la historia de cómo pudieron superar la enfermedad, mucha gente se motivó inclusive a superar no una enfermedad de repente, pero sí problemas de la vida cotidiana, problemas laborales, problemas familiares y tantas cosas. Entonces, estos son, digamos, pruebas y adversidades que me encantan que ellos cuenten para ayudar a otras personas. Entonces, eh, cuando un médico, por equivocación o porque de verdad así lo demuestra, te da un diagnóstico con respecto a un tema como el cáncer, déjame decirte que inconscientemente te estás programando para la muerte porque dicen, no, que dentro de 3 meses vas a morir, dentro de 5 meses vas a morir, y ese es el tiempo que tú vas a durar. Ahora, si ellos cambiaran el diálogo con respecto a temas tan profundos y tan discriminatorios como es el cáncer, un diagnóstico de cáncer, todo sería diferente, todo sería diferente. Mi, es, mi ex esposa tuvo a su abuela con cáncer de seno. Ella nunca se enteró de que tenía cáncer de seno y con metástasis a nivel pulmonar y a nivel de columna. Entonces mi ex suegra me decía, Evandro, tú me dices a mí que cuando la llevemos a hacer la quimioterapia, no le digamos que es quimioterapia, pero ¿cómo hacemos? Pues vete unos minutos antes, habla con el grupo que está en la sala, habla con las enfermeras y que digan que todos están inyectando vitaminas. Y sabes que la abuela de mi ex esposa nunca se enteró que tenía cáncer. Se le hicieron las sesiones de quimioterapia y ella murió de 17 años después por problemas renales. Pero el cáncer nunca hizo estragos en ella. El cáncer nunca se apoderó de ella. Entonces estás viendo más o menos cuál es la idea de cambiar nuestros patrones de pensamientos, inclusive cómo podemos llevar y trascender a otra, digamos, a otra dimensión. Bueno, esta parte de la inteligencia emocional quería dedicársela a los seres, a uno de los seres más especiales que hay sobre la faz de la Tierra, como son las mujeres, pero también cómo afectan nuestras emociones en nuestra salud. Voy a hablarte del tema de la inteligencia emocional, pero dirigido a la mujer.
porque pienso que llegó la hora de que las mujeres lideren y asuman los nuevos desafíos con inteligencia emocional. El tema de la inteligencia emocional es, es muy amplio, es muy complejo, pero a la vez muy fascinante. La inteligencia emocional es la habilidad de percibir, comprender, expresar emociones, acceder o generar sentimientos que faciliten el pensamiento y de paso regular las emociones para promover nuestro crecimiento personal. Dicho de otras palabras, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de identificar y reconocer los sentimientos propios y ajenos para comprenderlos y gestionarlos y para adaptarnos eficazmente a nuestro mundo. A las mujeres siempre se le ha considerado el género más emocional, ¿no? Los estereotipos de la mujer tradicional son que las mujeres se emocionan fácilmente, que son más intuitivas y saben rápidamente lo que está sintiendo la otra persona. Entonces cada vez son, son más las mujeres que se implican para ser emprendedoras. Algunas especialistas han realizado unos tests y las mujeres han demostrado ser más capaces para gestionar sus propias emociones y las de los demás. Punto clave para dirigir una empresa llamada familia y cualquier empresa o corporación. De tener empatía, que, eh, que, han, que tan necesario se hace cuando hay que afrontar situaciones difíciles o de tensión poniéndose en los zapatos de los demás. Las mujeres hoy en día son cada vez más emprendedoras, lideran grandes proyectos y gestionan mejor sus emociones. Clave, clave para dirigir organizaciones. Y pienso que este es un dato positivo porque hacen falta más mujeres con este talante emprendedor y dispuesto a asumir el riesgo de obtener todo lo que se... La tradición social nos ha dicho por largos periodos de tiempo que el liderazgo es solo para hombres y no para mujeres. Pero en el panorama actual, un gran número de mujeres demuestran sus valías y aptitudes para liderar y dirigir. La clave, la inteligencia emocional. Gracias a Dios que cada día hay un mayor número de mujeres en altos cargos de dirección, inclusive presidentas de países, aunque tradicionalmente estos puestos se ocupan principalmente por hombres. Por eso, cuando hablamos de la acción del liderar, atribuimos una serie de características asociadas a la figura varón, pero esto no significa que la mujer no posee características propias que le permitan liderar con la misma efectividad que un hombre. Fíjate que Patricia Suárez, en práctica de dirección del Business School, ha revelado en una entrevista realizada por eh, American Económica sus opiniones sobre las diferencias del liderazgo y lo que puede aportar de positivo a las organizaciones. Para Patricia Suárez, la mujer dedicada al management se caracteriza por su carácter audaz y su confianza en ella misma, permitiéndole mostrarse sincera hacia los demás. No teme enfrentarse a lo desconocido y continuamente está dispuesta a escuchar y preguntar. Yo te voy a dar un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. En el caso de una pareja, un matrimonio, cuando lamentablemente la mujer pierde al marido, no sé, en este caso por una muerte, que Dios nos cuide, por una muerte, ¿qué pasa? La mujer con 1, 2, 3, 5, 7, con 10 hijos, sale adelante. En el caso contrario, que Dios proteja a las mujeres, cuando la mujer fallece, ¿qué hace el hombre en el caso de tener 1, 2, 3, 5, 7 hijos?
los empieza a repartir entre los hermanos, tíos, y si puede, se los encaqueta todo a su mamá, o una parte, y la otra parte a la suegra. Entonces, el sentido de lucha, la esencia de lucha, está siempre en la mujer. ¿Ok? A su vez, muestra mucha motivación y flexibilidad ante las crisis y mantiene una perspectiva global a la vez y a la vez muy detallista. Además, mujer y empatía parecen ir de la mano. Así es capaz de practicar una escucha activa y ponerse en los zapatos de los demás, que eso es muy importante. Se muestra también como una perfecta negociadora gracias a su gran capacidad para hacerse cargo de las necesidades de los demás y generar relaciones más confiables y creíbles. Indiscutiblemente, la mujer destaca por ser capaz de varias tareas al mismo tiempo, no solo por su capacidad para la planificación y la gerencia, sino también por saber las entre los miembros de un equipo, de una organización en especial. Otro punto importante, el entusiasmo, señores. El entusiasmo es más capaz de contagiarlo a todo el mundo. Siempre te lleva soluciones a la mesa, por eso a mí siempre me gustó trabajar con mujeres. Y en definitiva, la mujer muestra por lo general mayores aptitudes de inteligencia emocional. Señores, las mujeres son muy emocionales, pero eso trae sus desventajas. En, en, en este caso es saber manejar las emociones. La relación del cáncer de seno, situaciones inconclusas del pasado en la mujer. Hoy en día el cáncer de seno es como cambiarse de ropa interior. Es muy común. Ok, hay campañas que son muy buenas, donde se invierte mucho dinero a nivel internacional de atacar cuál es la raíz principal del cáncer de seno, que muchas mujeres quieren sanarse de un cáncer de seno indiferentemente del grado en el que se encuentre. Un ejemplo, la mayoría, pienso que más del 60% de los casos de cáncer de seno se debe a problemas de pareja, donde la mujer en algún momento recibió un engaño o el abandono de su marido. Inclusive yo he conocido mujeres que han sufrido de cáncer de seno de haber tenido una separación con el esposo y una futura reconciliación. Pero fíjate que allí la solución no fue la reconciliación o haberse conseguido otra pareja, sino no haber solucionado la situación inconclusa del pasado. Y entonces nosotros para eso tenemos programas de salud integral complementaria, programas de coaching, dicho sea de paso, para todas estas mujeres que de alguna manera lo padecen o pudieran evitar padecerlos. ¿Ok? Entonces, esa cultura y esos valores son los que muchas veces llevan a la mujer a donde llegó mi madre. Culturas y valores. ¿Ah? Fíjate que mi madre, sin tener cáncer, ya padecía una enfermedad terminal. Ella inconscientemente quería morir porque ella sufrió el abandono de mi padre en muchas ocasiones, no solamente una vez. Él iba y venía, y cada vez que él venía, ella lo perdonaba, pero eso la iba deteriorando con el tiempo. Pero ella inconscientemente ya había decidido morir, inconscientemente, y no fue de un cáncer, hasta que un día sufrió de un derrame cerebral, porque ella no hacía más que pensar cómo solucionar la situación nuestra, con 6 hijos, y ella, siendo una mujer elegante y hermosa, ella no se abrió a la posibilidad, primero, de sanarse,
Y segundo, de buscar a otra persona. De que ella tenía que permanecer en la casa luchando por nosotros, pero fue capaz de repente de salir a buscar un trabajo porque su cultura y sus valores no se lo permitían. Y entonces es por eso que tenemos que hacer a veces unos, unos desordenados y unos inconscientes a la hora de romper con ciertas reglas y ciertos patrones sociales. Porque si yo hubiese sabido lo que sé ahora, cuando mi madre estaba viva, a lo mejor tuviera a mi madre conmigo. Pero fue por eso que yo, en 1988, yo creé el programa, un programa que va dirigido a la mujer con una enfermedad terminal o sin enfermedad terminal, tal vez emocional, que puede conllevar a una enfermedad, inclusive terminal. Un programa dedicado a la mujer en honor a mi madre, que es la marca de la excelencia para la mujer, donde yo les puedo mostrar también a nivel de coaching que cualquier crisis se puede superar. Porque es fácil, que si yo te pregunto qué es más fácil, o sanarse de una enfermedad de cáncer o crear una empresa. La mayoría de las personas me dicen, no, es más fácil crear una empresa. Y yo les digo siempre, no, ninguno de los dos, o los dos pueden ser fácil. Superar una enfermedad como el cáncer y hacer una empresa. Aquí lo que radica es la decisión que tú tomes con respecto a cualquier situación. La decisión es tuya. Todas estas personas que lograron superar el cáncer y que hoy en día tienen 30 años con el virus del VIH, pero están sanos, decidieron eso. Yo tenía un amigo, arquitecto, consumía drogas, era homosexual y un día, ¡pam!, VIH positivo. Yo recuerdo cuando él dijo, yo de esta vaina no me voy a morir. Y ya él tiene 29 años con el virus en la sangre, con el virus, portador del virus, pero no ha desarrollado la enfermedad y no se ha muerto, porque él tomó la decisión, la determinación de no morirse de eso. Y lo mismo te puede pasar a ti a la hora que quieras elegir o hacer una empresa o reconciliarte con tus hijos, reconciliarte con tu pareja, reconciliarte contigo mismo. Oye, reconciliarte con tu cuerpo, aceptar una enfermedad como algo que podrías aceptar de repente cuando se te mete un ratón a la casa, ¿ok? Pero de una manera más inteligente. Tú empiezas a poner trampitas para ver cómo caza el ratón, pero en este caso una enfermedad tienes que sencillamente aceptarla como algo que está contigo. Y así el día que la quieras despedir, sencillamente se va. Sencillamente se va. Es así de sencillo. Pero ahora yo quisiera pasar a un tema que también a mí me fascina tanto como es el tema de la visión de futuro. Una visión de futuro eh, es la forma en que podemos ver el camino hacia un objetivo. ¿Ok? O como decía un poeta italiano, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Pero para hablar de una visión de futuro, vamos a adentrarnos en la historia real de una persona que tuvo muchísima influencia en mí, como lo fue el doctor Víctor Frankl. Pero yo quisiera hablarle más o menos de dónde empezó todo. En Auschwitz. Saben que Auschwitz fue una de los peores campos de concentración de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Uno de los peores campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, señores. Bueno, a lo mejor a ti te va a parecer, digamos, un lugar medio raro para hablar de una visión de futuro. Pero como muchos de nosotros sabemos, en estos campos de exterminio fueron asesinados en su gran mayoría judíos. Y he querido hablarles de Auschwitz
para examinar la importancia de una visión de futuro bajo las peores condiciones posibles. Y ahí a medida que te vaya desarrollando el tiempo, empiezas a comparar entre tu Auschwitz actual y el Auschwitz que vivió, en el que vivió Víctor Frankl. Esa persona que tuvo gran influencia en mí y en la manera de ver la vida fue este doctor. Víctor Frankl era un psiquiatra y vivía bien, pero lo que era judío. Hasta ya la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue arrestado por los nazis junto a otros miles, incluyendo su familia, y conducido en vagones de trenes hasta este infierno. Pero cuando Frankl llegó a Auschwitz, escúchame bien, cuando Frankl llegó a Auschwitz, se propuso 3 objetivos. Escucha bien para acá. 1, sobrevivir. 2, utilizar sus conocimientos y ayudar en lo posible. Y 3, tratar de aprender algo. Chamo, imagínate tú, tratar de aprender algo en medio del holocausto. Pues bien, ¿sabes una cosa? Víctor Frank logró todas sus metas. Y al finalizar la guerra, regresó a Viena, donde escribió el libro El hombre busca sentido. Se lo recomiendo, señores, anótenlo. El hombre en busca de sentido. Por el doctor Víctor Frankl. ¿Ok? Donde describe lo que había aprendido. En su libro, el doctor Frank cuenta que la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados al poco tiempo de llegar, incluyendo su familia. Frank también escribió forzados a trabajar bajo las condiciones más espantosas. Lamentablemente, millones murieron. Entre aquellos que sobrevivieron, Víctor Frank encontró un elemento en común, una característica esencial para la supervivencia. Todos aquellos que lograron sobrevivir tenían algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y repito, todos aquellos que lograron sobrevivir tenían algo de gran importancia por realizar en el futuro. Y aquí vemos el mismo patrón nuevamente. El poder de una visión de futuro para superar obstáculos aparentemente infranqueables, imposibles. Y fíjate que en toda la entrada de Auschwitz había un letrero, todavía está ese letrero que dice, el trabajo te hará libre. Entonces uno de los puntos que más me llamó la atención de esta historia es que Frankl se visualizaba, escúchame, se visualizaba todos los días dictando conferencias por todo el mundo, hablando sobre la psicología del campo de concentración. Pero fíjate que Víctor Frank es el creador de la logoterapia, que es un método psicoterapéutico orientado a descubrir el sentido de la vida y que inclusive está desplazando los principios de Freud y otros psiquiatras de aquellos años, ¿no? Y muchas universidades los están también anexando en sus programas. La logoterapia es una psicoterapia centrada en la búsqueda de sentido. Entonces empieza a tener un poco de asimilación el hecho de que si tenemos algo por hacer todavía, eso nos puede llevar a realizar cualquier objetivo. Entonces, ¿qué? Entre los sueños y una meta hay algo intermedio, como es el proceso. Eso es lo que aburre a mucha gente. El proceso. Entonces recibes una caída y ya no te levantas más porque crees que ya no puedes seguir teniendo fracasos cuando mientras tú más aumentes los fracasos, eso es lo que te va a llevar a lograr todos tus objetivos, como le pasó al doctor Víctor Frank. Y Víctor Frank también se visualizaba aperturando centros de Víctor Frank inicialmente en Europa para después llegar a todo el mundo.
son centros de logoterapia. Solo logró abrir unos pocos en Europa, pues no le dio tiempo de continuar. Pues el 3 de septiembre de 1997 Frank muere de un infarto a los 92 años, ¿no? Pero fíjate, se visualizaba dando conferencias dentro de un campo de concentración donde recibió muchos maltratos, inclusive con Víctor Frank experimentaron operaciones vivas, sin anestesia, y él seguía pensando en todo lo que tenía por todo lo que por hacer, darle sentido a su vida, tener un porqué y un para qué. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy importante de que las terapias complementarias, como la visualización, son realmente efectivas, no solo para las enfermedades, sino también en nuestra vida personal y profesional. Es por eso que yo quisiera pasar ahora al poder de la visualización. El, el poder de la visualización, señores, creer para transformar. Fíjate que la visualización no es más que nuestra imaginación aplicada a cualquier objetivo que deseemos lograr. Es como una película mental, señores. Es como cuando soñamos despiertos. Nos imaginamos o nos proyectamos en un lugar en el que deseamos estar. Esta técnica nos ayuda a alcanzar muchos objetivos, muchos, ya sea referente a la salud, a la prosperidad, a la mejora de nuestras relaciones o a cualquier campo en la que queramos aplicar. Es decir, abordar áreas en las que las personas necesitan una transformación, pues podrás ponerte en contacto con tu sabiduría interna, pero no basta con visualizar una sola vez y que todo se te dé como por arte de magia. Para que puedas lograr tus objetivos por medio de esta técnica, necesitas previamente una preparación especial y convertirlo en un hábito. Fíjate, yo manejo más de 30 terapias complementarias, las mal llamadas terapias de medicina alternativa. Después más adelante te podría explicar cuál es la diferencia. Más de 30, más de 30. Si a mí Dios me dijera, hola Evandro, vengo a ponerte una prueba. Y yo le digo, hágale, chamo, ¿qué prueba me vas a poner? Yo te voy a eliminar 29 terapias y solamente te vas a quedar con una para trabajar el resto de tus días con la gente, con pacientes, con clientes, para el coaching, para ayudarlos. ¿Con cuál terapia elegirías quedarte? Señores, yo de una vez elijo la terapia de la visualización. Yo elijo la terapia de la visualización. Porque yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. Hace poquito terminé un coaching con una persona en Estados Unidos, una mujer de 42 años. Ella es venezolana, se fue a Estados Unidos y yo hace 20 años le recomendé, después que ella se graduó en publicidad y mercadeo, yo le recomendé que ella trabajara también con la parte de la salud integral complementaria, que aprendiera a hacer masaje terapéutico y todas esas técnicas. Y ella me hizo caso. Lo que pasa es que yo no sabía. Yo me enteré fue como a los 10 años que ella me había hecho caso y estaba trabajando con eso y le iba muy bien en Venezuela. Solo que por los problemas en Venezuela, ella emigró a los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, todo aquel que trabaje con la parte de la salud, sean médicos, terapeutas, masajistas, tienen que presentar una prueba. Y en el caso de ella, en esa academia que está en todo Estados Unidos, tenía que presentar la prueba llamada Massage Therapy. Entonces, ¿qué pasa? Que te dan 6 oportunidades para presentar la prueba. Y resulta que Adriana presentó la prueba en las primeras 5 oportunidades, pero sin éxito. Se las habían aplazado las 5 pruebas. Y con notas muy, muy bajas para una persona tan inteligente como ella. Y ella ya tenía
2 años esperando a ver cuándo podía presentar esa última oportunidad que le daban en los Estados Unidos y obtener su licencia para massage therapy. ¿Qué pasa? Que yo, por mi hermana que vive en los Estados Unidos, me puse en contacto con ella y me dije, Andro, yo necesito que me hagas coaching porque voy a presentar la prueba, la última prueba para obtener la licencia de massage therapy y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. En ese caso, hablando de los miedos, hay especialistas, psicólogos, psiquiatras, donde dicen, yo te ayudo a eliminar los miedos. Eso es algo que es imposible. No es así, no sean mente cuadradas. Nadie va a eliminar los miedos de su vida. Pero no quisiera entrar en detalle. Te podría, o sea, mis años de experiencia lo que me ha dicho es que yo puedo enseñarles, y hay también otros terapeutas que lo hacen, enseñarles cómo poder manejar los miedos y hacerlos tus aliados. Y en el caso de Adriana, yo le pregunto, Adriana, ¿a qué es lo que más le tiene miedo en estos momentos? No, a presentar la prueba. Pero ahí no está la clave, Adriana. La clave está, ¿a qué le tuviste mucho miedo? Y que no sanaste. Y que vienes arrastrando. Y que ese miedo te hace débil. Ese miedo que vienes arrastrando te hace débil. Ese miedo que vienes arrastrando te paraliza. ¿Ah? Claro, yo me imagino tu miedo de presentar la prueba sencillamente por el hecho de que no, de que es la última oportunidad. Y siente que no estás preparada, pero a lo mejor no te sientes que estás preparada técnicamente, sino emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me dio, no una lista, 2 elementos claves por los cuales ella experimentó mucho miedo durante su infancia. Los grandes coaches del mundo entero y las grandes academias que forman coaches, sobre todo en España y Argentina, que para mí están los mejores junto con Estados Unidos, dicen que cuando se le va a hacer coach a una persona, no tenemos que enfocarnos en el pasado. Grave error, grave error. ¿Por qué? Porque si no se solucionan situaciones inconclusas del pasado, la persona no va a poder avanzar. Porque es como traer un saco de 300 kilos con piedra y plomo. Vas a caminar lento. En el caso de un cáncer, ¿cómo no saber qué padeció o qué tuvo la persona, qué situaciones inconclusas del pasado están arrastrando hasta este momento? Y en el caso de Adriana trabajamos 2 elementos que le produjeron mucho miedo en su infancia. Mucho miedo. Los manejó con terapias de visualización y otras técnicas que también apliqué con ella, con sesiones indefinidas, porque no es que yo te digo, bueno, yo te voy a hacer coaching, te voy a hacer 6 sesiones y resulta que es tanto. No, 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 no. Aquí las sesiones son indefinidas. Hay un límite de 6 sesiones y si necesitas más de 6, se te hacen más de 6, pero hasta que no logres tus objetivos, yo no me separo de ti. ¿Me explico? Y en el caso de Adriana manejó los miedos que venía arrastrando del pasado, de la niñez, y sencillamente manejó los miedos para presentar la prueba. Me siento muy orgulloso de informarles, señores, que la semana pasada presentó la prueba y la pasó. Pasó la prueba y con una nota que ella no se esperaba. Entonces es manejar los miedos. Y una de las técnicas que yo más apliqué es la técnica de visualización. Señores, nosotros visualizamos todos los días. Y ustedes dirán, pero ¿cómo visualizamos? Cuando a veces cuando mientras manejamos, nos ponemos a lo mejor a pensar en tantas cosas y en tantas barbaridades. Imagínate cuando yo te dije a ti que te visualizaras un limón. A la mayoría de las personas cuando yo las mando a visualizar un limón, que los corten por la mitad y se lo exprimen en la boca y lo huelan,
a la persona se le hace la boca agua. Hay una reacción biológica. Pero ¿qué pasa? Que hay patrones de pensamiento que no tienen, tienen reacción biológica, pero no la sentimos. Cuando decimos que somos unas no servimos para nada, que somos unos brutos, que somos unos ineptos, que nosotros, porque a lo mejor reprendemos a nuestros hijos, decimos somos malos padres, y también nosotros transmitimos esos elementos de negatividad hacia nuestros hijos. Entonces imagínate de manera inconsciente cuántas cosas no llevamos a nuestro cuerpo. Son situaciones y son palabras tan poderosas que se arraigan en algún lugar y luego se somatizan con enfermedades. Y en muchos casos enfermedades terminales. ¿Pero por qué? Porque nosotros visualizamos constantemente, pero cosas negativas. Cuando lo decimos para nosotros mismos internamente, introspectivamente. ¿Ah? En este caso no es como el limón, de que vas a sentir una reacción, una reacción biológica, como es que se te haga la boca agua. No, hay reacciones biológicas que son silenciosas y son las más peligrosas y son a las que más hay que ponerle cuidado. Señores, mire cuántas veces, mire, el cuerpo es tan inteligente, el organismo es tan inteligente que cuántas veces nos dicen de que algo en nuestro estilo de vida no anda bien y nos prende esa lucecita roja, ¿no? Indicándonos de que hay algo que anda mal, que necesitamos cambiar muchas cosas y no le hacemos caso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un carro y vamos manejando y prende la lucecita roja, diciéndonos que algo está fallando en el motor, en el carro, reaccionamos y llevamos al carro enseguida para que le hagan servicio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que con nosotros no lo hacemos. Entonces necesitamos también aprender a identificar esa lucecita roja. Pero fíjate, tenemos también otras técnicas, como por ejemplo también tenemos la meditación, que es una herramienta que sirve para introducirnos en nuestro interior y ver nuestras deficiencias psicológicas, emocionales y físicas. Y desde el conocimiento de lo que somos en realidad, ¿no? Eh, eh, y de allí parte comenzar el camino de nuestra propia recuperación. Se dice que la oración es hablar con Dios, pero la meditación es escucharlo. También aprender este tipo de técnica para todos, señores, para la parte familiar, para la parte empresarial, profesional, de pareja, de todo. La relajación consciente, que es una técnica para lograr adquirir un control sobre mente y cuerpo para combatir inclusive el estrés y sus consecuencias, ayudándonos a tener una vida más equilibrada y plena para afrontar el día a día. ¿Ah? Las afirmaciones, también nosotros trabajamos con afirmaciones todo el tiempo, pero negativas, señores. Las afirmaciones que son frases positivas que tienen como propósito cambiar nuestras creencias y patrones de pensamiento. ¿Ah? Por medio de las afirmaciones podemos cambiar muchos aspectos de nuestra vida y de manera eficaz. Terapias complementarias, terapias complementarias, terapias complementarias mal llamadas terapias alternativas o terapias de medicina alternativa. Bueno, entonces, ponte a pensar en este caso. ¿De qué manera te comunicas contigo mismo? ¿Ah? Tu diálogo interno es importante y de él depende que encuentres el camino que te llevará a alcanzar esa meta. ¿Ah? La vida es como el eco. Si no le gusta lo que está recibiendo, presta atención a lo que emite. Y con respecto a tus metas, antes de empezar cualquier cosa, necesitas determinar y estructurar tus objetivos confiando en tu criterio y en tu intuición. Empezar a creer en que tienes todas esas herramientas que te van a llevar al éxito. Entonces averigua qué es lo que realmente
quieres conseguir y define esos deseos. Pero tú sabes cuál es la diferencia entre una meta y un sueño. ¿Mm? Como lo dicen los expertos, una meta es un hecho concreto. En cambio, el sueño es solo eso, un sueño, es algo que está fuera de la realidad. Pero ¿dónde se cae la gente? En el proceso, que es más importante que un sueño, que una meta, el proceso. ¿Cuántos no han logrado el éxito, pero han tenido que caerse y levantarse muchas veces? Cuando te fijas una meta, influyes directamente en la construcción de tu propio destino. Entonces, fíjate, ¿tú te acuerdas de aquello que dijiste que algún día harías? Chamo, olvídalo. Nunca lo harás. Nunca lo harás. Fíjate que tu cerebro intentará entender esa orden, pero no sabe cuándo es algún día. Es por eso que no obedece la orden y deja la tarea por hacer. Entonces nunca tendrás tiempo para eso. ¿No? Ahí es también un poco también de aprender a organizarnos y a coordinar una agenda de trabajo. Entonces fíjate que en este caso eso es como estafar a tu mente. Pero si te dices a ti mismo, tendré ese asunto resuelto para final de mes, entonces sí que vas a encontrar un tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque tu subconsciente se va a preocupar y va a buscar un espacio para hacer esa tarea en el cronograma de tu cerebro y va a acabar por resolver la cuestión. Fíjate que escalar el Everest, que es el techo del mundo, era un sueño para muchos. Hoy en día ese sueño se ha convertido en realidad por muchas personas. ¿Cómo? Con una planificación de al menos 4 años, algunos millones de dolaritos y la ayuda de mucha tecnología y todo eso. Sin planificación sería imposible alcanzar la cumbre, señores. Pero cuanto más ambiciosa sea tu meta, mejor habrá de ser la planificación. Y lamentablemente mucha gente piensa que eso da mucho trabajo, que es una ladilla, como decimos en Venezuela. Pero trazar un plan es fácil, es casi una diversión. Claro, hay que prepararse antes porque sin esa preparación, planificar se va a convertir en un sueño inalcanzable. Señores, para planificar tienes que saber equilibrar tus metas, descubrir cuáles son las más importantes para ti. El 97% de las personas en esta tierra no tienen un programa organizado de metas, ni siquiera programas. No tienen un programa completo que les permita ganar en cada área de la vida. Es la falta de tiempo. Pero la falta de tiempo no es el problema, señores. Yo he escuchado a muchas personas decir, no tengo tiempo, no tengo, bueno, y en fin. Y déjame decirte que las personas más exitosas sobre la tierra no tienen una persona menos exitosa. Aquí la falta de tiempo no es tanto también el problema. Aquí el problema es la falta de dirección. Entonces, el mejor esfuerzo, en este caso, incluye una gran preparación, planeación y dirección. Y como le decía también uno de mis grandes mentores, que Dios lo tenga en su santa gloria, Zig Ziglar, debemos tener dirección en nuestras vidas. Debemos tener dirección en nuestro ADN. Ya tenemos la esencia del triunfo, pero no estamos conscientes de ello y a veces nosotros es como que si ponemos un barco en un océano muy grande y lo ponemos en piloto automático para donde nos lleve. Necesitamos asumir el control. Necesitamos asumir el control. ¿Mm? Porque desde antes de nacer ya era ganador o ganadora. Sabes que cuando te engendraron tuviste que competir con más de 20 millones de hermanitos para llegar a una meta. Entonces, pero fue en este lucha y de triunfo donde cualquiera. Pero aquí la pregunta del millón es,
fue suerte. Fue, hermano, sea como haya sido, tú eres ese triunfador. Porque fertilizar el óvulo no es tan fácil. Yo me refiero al espermatozoides. Existen millones de personas infértiles, señores. Pero tú pudiste triunfar, tuviste un gran éxito. Fueron más de 20 millones que quedaron sin hacer, repito. Si ya tú eres un triunfador, entonces, para triunfar, tienes que revivir la energía del triunfo, no vivir en el pasado que nos paraliza. Porque eso es lo otro. Vivimos enfrascados en el pasado y muy pendientes del futuro. ¿Y de presente qué? ¿De presente qué? El éxito en la vida genéticamente ya lo tienes. Para triunfar, muchas veces lo que se necesita es ganarle al tiempo, ganar velocidad y hacer las cosas tan solo un poco más que los demás. Pero para triunfar no hace falta que seas hermoso, seas feo, seas atlético, seas raquítico, blanco, negro, gordo, flaco, no. Tienes que ser tú mismo, auténtico, carismático, disciplinado, 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 positivo, apasionado, pero sobre todo gozar de buena salud física, mental, emocional y, si es posible, espiritual. Entonces, ya para concluir, yo quiero invitarte, vamos a tener con Aldo, no sé coordinar si lo vamos a hacer, ya Aldo lo dirá, los primeros sábados de cada mes o los últimos sábados de cada mes o cada 15 días. Creo que ya tiene una fecha y están cordialmente invitados, ya cada quien le llegará el link para que otra vez vuelva a entrar. Y ponemos a su disposición nuestro programa de coaching de la marca de la excelencia. Yo estoy en Colombia, pero así estés en Perú, así estés en la Patagonia, en la Luna, en Argentina, en Uruguay, coaching vía web, coaching a distancia, que es tan efectivo, como el coaching presencial. 30 años de mi escuela fue, y ojalá que muchos pudieran pasar por esa escuela, indiferentemente de la carrera que hayan estudiado, trabajar con enfermedades terminales o cualquier otro tipo de enfermedad, sea menos mortal o más mortal. ¿Por qué tiene que ver? Sí tiene que ver con la parte también negocio, nos llenamos de plata y empezamos a invertir en nuevo, empezamos a invertir en casa nueva, en hacer reuniones todos los fines de semana con nuestros amigos interesados, en la mayoría de los casos, derrochando plata, comprándonos ropa de marca, relojes de marca, carros de marca, pero nos olvidamos de la salud. Todos alguna vez, todos, absolutamente todos necesitamos un COVAX. Yo no, inclusive después de 30 años, ya tengo a una persona que me orienta y me lleva de la mano. Y mal no me ha ido. Gracias a Dios que mal no me ha ido. Entonces, ¿qué? Yo te invito a que tú formes parte del programa de la marca de la excelencia a nivel de coaching y también a nivel de consultoría para grupos y también de manera individual. Entonces, te invito para la próxima conferencia, ya tendrás noticias de eso. Así que, gústate más y brilla con luz propia. Será hasta la próxima. Chao amigos. Gracias. Gracias Aldo.